a hacer un pañito de frivolité. Es un trabajo un poquito largo, por lo que lo vamos a hacer en dos partes. Tiene poca dificultad, ya que solamente lleva anillos y cadenas. La única dificultad que podemos encontrar es a la hora de pasar de ronda, pero para ello podemos hacerlo o bien cortando el hilo y anudando, o bien pasando de ronda con una cadena dividida. Como la cadena dividida no la hemos tratado en ningún tutorial, en este mismo tutorial he metido un mini tutorial donde os explico cómo hacer la cadena dividida. Y bueno, sin extendernos más, vamos a empezar nuestro trabajo. Para hacer esta primera parte de nuestro pañito de frivolité, vamos a necesitar los siguientes materiales: una tijerita, dos navetas cargadas y una aguja de ganchillo. Yo voy a utilizar el hilo Lisbel número 20 porque tiene un grosor que ni es muy grueso ni muy fino, entonces da un resultado bastante bueno para este tipo de trabajo. Para realizar este trabajo tenemos dos opciones: o terminar cada ronda, o sea, empezamos aquí y ya una vez que terminemos aquí, terminamos esta ronda anudando o escondiendo los hilos y luego comenzando aquí la segunda ronda, o bien terminar con una cadena dividida que nos ayudará a pasar directamente a la segunda ronda. Para mí lo más cómodo es la cadena dividida, pero como esta técnica no la hemos tratado en ningún tutorial, antes de empezar nuestro proyecto vamos a ver cómo se hace. Para mostraros cómo hacer la cadena dividida, he hecho el motivo central con un hilo más grueso, para que se vea con más claridad los pasos a seguir. Entonces, una vez que hemos hecho esta última cadena, 5 nudos, picó 6 nudos, ahora el resto de los nudos, que son 5, pues los haremos de aquí hacia allá. Entonces, para ello, este hilo vamos a engancharlo en la base de la cadena. Y dejaremos un espacio, calcularemos más o menos como para que quepan unos 5 nudos. Meteremos la naveta por el hilo que hemos sacado y daremos la vuelta. Siempre es mejor dejarle un poquito menos que más hilo, porque el hilo siempre tiende a estirar un poco. Entonces ahora el siguiente paso será este. Cogeremos, pondremos el dedo así y cogeremos este hilo de aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Cogeremos este hilo y con la misma naveta sacaremos por aquí. Ajustaremos un poco, no mucho, un poquito nada más, y ahora este hilo que tenemos aquí detrás tiramos, ¿veis? ¿Qué sale aquí este? Bien, pues por este metemos la naveta. Y ahora ajustamos los hilos y ya tenemos aquí nuestro primer nudo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ponemos el hilo así, sacamos el hilo, metemos la naveta, ajustamos, no mucho, un poquito, y tiramos de este hilo. Al tirar, veis que sale aquí como una presillita, ¿veis? Y entonces, a medida que tiramos de este, normalmente el otro se va cerrando, ¿veis?
pero bueno, si no se cierra del todo, tiramos de este y terminamos de ajustar. Y ahora ya tenemos el segundo nudo. Vamos a hacerlo de nuevo. Cogemos y metemos la naveta por aquí. Ajustamos un poquito, no mucho, y tiramos un poquito de este. Al tirar aparece este hilito de aquí. Y solamente es meter, ajustamos un poquito más y tirar. Ya tenemos el tercer nudo. Nos faltan 2 nudos. Vamos a hacerlo de nuevo para afianzarnos. Esto es como todo, cuestión de práctica. Tiramos un poquito de la parte de atrás. ¿Veis? Este es el cuarto y ya solamente nos quedaría el quinto nudo. Ajustamos un poquito, tiramos de este de aquí detrás, al tirar aparece la trabillita, metemos por aquí, ajustamos y tiramos y ya tenemos los 5 nudos. Y ahora pues para seguir la siguiente ronda comenzaremos haciéndolo con un anillo dividido y después con la siguiente cadena. En primer lugar haremos el motivo central, que es este. Para comenzar este motivo vamos a tejer el primer anillo, que constará de 7 nudos, un picot grande, 7 nudos, como veis aquí en el patrón. En este picot grande iremos enganchando el resto de los anillos. La finalidad de este picot grande es que los anillos no se amontonen y que la flor nos quede un poquito más abierta. Como veis aquí en el patrón, las cadenas son todas iguales, llevan todas 6 nudos, un picot, 6 nudos, un picot y 6 nudos. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Ya hemos hecho nuestro primer anillo. Ahora lo que haremos será colocar el hilo de la segunda lanzadera en nuestro anillo para comenzar a hacer la cadena. Pues simplemente, como hemos visto en muchas ocasiones, colocaremos el hilo, ¿veis? Haremos un nudito, daremos la vuelta y comenzaremos a elaborar nuestra cadena, que constará de 6 nudos, un picot, 6 nudos, un picot y 6 nudos. Estos picots van a ser muy pequeñitos, lo suficiente como para enganchar luego. Hemos hecho un primer anillo, la cadena, en la cual hemos escondido el hilo de la cadena también, y el segundo anillo. Hemos enganchado, como veis, aquí en el picot grande. Y ahora que se vea bien, tiramos un poquitín de aquí, ¿veis? Y seguimos trabajando. Una cadena y un siguiente anillo que engancharemos aquí. Ya hemos ido haciendo todos los anillos
Hemos ido enganchando en el picot grande y a esto es a lo que me refería. ¿Veis aquí en el centro cómo queda un huequecito? Eso hace que los anillos no se amontonen y la flor se quede más abierta. Ahora, para finalizar, en esta última cadena tenemos dos opciones. O bien terminar la cadena normalmente y engancharla aquí y luego esconder los cabos. Esto tengo un tutorial, cómo esconder hilos en Frivolité, se llama. O bien hacer una cadena dividida, que es lo que yo voy a hacer ahora, porque eso me permite cambiar de ronda sin necesidad de cortar el hilo. Para hacer la cadena dividida, pues tendría que hacer lo que he hecho aquí, o sea, hacer 6 nudos, un picot y 6 nudos. Y ahora comenzar a hacer la cadena dividida. Bueno, pues tenemos las dos opciones. Podemos terminar aquí, esconder cabos y comenzar la segunda ronda en el primer picot de cualquiera de los pétalos. Comenzamos anillo, cadena y así seguiríamos haciendo la segunda ronda. Y esta segunda opción, que es hacer una cadena dividida, ¿veis? Quedan aquí los dos hilos y ahora directamente comenzaríamos aquí haciendo un anillo dividido, que sería este anillo, y luego continuaríamos la ronda normalmente. Bueno, como veis, este es el patrón del trabajo que estamos realizando. Es la primera parte. La segunda parte la haremos la semana que viene. La segunda parte es un poco más elaborada y iría enganchada en esta parte de aquí. Bien, hasta el momento hemos hecho esta parte central y esta primera ronda. Si estáis trabajando sin cadena dividida, pues simplemente sería hacer 5 nudos, picot, 6 nudos, picot, 5 nudos y engancharíamos en la base de la cadena y luego comenzaríamos a hacer un anillo que engancharíamos aquí y ya comenzaríamos a hacer la siguiente ronda completa, que sería esta de aquí. Los anillos constaría de 9 nudos y la cadena llevaría 8 nudos, un picot, 8 nudos. Yo, como voy a hacer la cadena dividida, solamente he hecho 5 nudos, picot, 6 nudos, para luego enganchar y hacer hacia la parte contraria los 5 nudos restantes. Hemos hecho nuestra primera ronda, que corresponde a esta de aquí. Ahora vamos a hacer la segunda y la tercera ronda. Van a llevar los mismos nudos. Los anillos constarán de 9 nudos y 9 nudos. Y las cadenas constarán de 8 nudos y 8 nudos. La tercera igual, 9 nudos, 9 nudos, 8 nudos y 8 nudos. Vamos a ello. La cadena dividida le da un aspecto de más calidad a nuestro trabajo, por lo que es preferible entretenerse un poquito más y aprender nuevas técnicas para obtener un resultado más satisfactorio a la hora de hacer este tipo de proyectos. Como veis, he hecho la segunda ronda y una cosita que os quería comentar es esto. La labor no se queda totalmente plana. Nos da la sensación como si fuera un volante. Bueno, por esto no os preocupéis, porque a medida que vamos haciendo las distintas rondas, la labor va tomando forma y queda más plana. Ya tenemos hecha la tercera ronda en nuestro pañito de Frivolité y como veis ya comienza a tomar más forma. Ahora vamos a hacer la cuarta ronda. La cuarta ronda consta de un anillo de 10 nudos y una cadena de 10 nudos, picot, 10 nudos. Cuando termine esta cuarta ronda volveré de nuevo. Hemos hecho esta penúltima ronda de 10 nudos, 10 nudos, 10 nudos y 10 nudos. Ahora vamos a hacer la última ronda de esta primera parte. La última ronda
va a constar de 10 nudos, y la cadena va a llevar 12 nudos, picot, 12 nudos. Ya hemos hecho la quinta y última ronda de nuestro trabajo. Como veis, esta muestra es más grande. Se nota la diferencia entre esta y esta. Esta está hecha con Lisbeth número 10 y esta está hecha con Lisbeth número 20. Por lo que si queréis un pañito un poquito más grande, lo único que tenéis que cambiar es de grosor de hilo. Pues espero que os haya gustado y no olvidéis nuestra próxima cita la semana que viene para la segunda parte de este bonito trabajo.